parece, empezamos ya. Estamos en plan familia, bueno, una vez hay más público, otra vez hay menos. Y van a venir muchas mujeres que se han asustado por el tema de la tertulia, pero bueno, yo, si queréis, como hay varias personas que no conocen un poco el tema de la tapa. Ah, sí, sí. Me hubiera dado cuenta. Tapa que tapa. Yo me estaba riendo porque digo, Perdona que en casa de... que estará todo. Bueno, que os va a comentar sobre todo pues a José Luis, a Nico, me parece que es el artista de la cámara. ¿Nico? Sí, Nico, sí. Y a Miguel Ángel muy por encima el tema de avance social para que no... Vamos, coméntalo si quieres, Fausto. No, vamos, es muy simple. Vamos, nosotros como asociación cultural que somos, pues, llevamos adelante una serie de actividades, no nos gusta sobre todo una cosa, que es volver la cara ante nada que suceda a nuestro alrededor. Yo de jovencito era de una asociación juvenil, de una organización juvenil, llamada Organización Juvenil Española. Y yo. Pues eso, había una cartilla de actividades que tenía una serie de consignas. Y había una que creo que era la penúltima, que a mí siempre me llamó mucha atención, que decía que nada humano te sea extraño. Y nosotros, desde aquí, lo que queremos precisamente es familiarizarnos con lo que nos rodea. Tenemos una idea clara de cómo nos gustaría que fuera España, tenemos una idea clara de que solo en el hombre, en su dimensión realmente trascendente, difícilmente inseparable de su condición real, el alma necesita un cuerpo que lo sostenga. Creemos en la dignidad de la persona en este mundo y creemos en la trascendencia de la persona en el otro. Creemos que España debe de ser de una forma muy concreta, muy determinada. Y sobre todo lo que creemos es que hay muchas personas que pueden creer lo que nosotros creemos y en las que ofrecemos este saloncito tonto y alguna otra cosa no tan tonta en la que participar. Nosotros podemos contar para venir aquí a charlar con nosotros, estar con nosotros, a quien queramos. Nosotros no justificamos ni nosotros suscribimos al 100% nada de lo que aquí se diga, pero lo que queremos es el foco para que el que tenga algo que decir sobre lo que aquí se diga, lo diga sin ningún problema, en completa armonía, en completa discrepancia, cuando la haya, ¿por qué no? Pero con respeto y sabiendo o pretendiendo tener, ¿cómo sería? Una cierta curiosidad intelectual y alguna gana de ir un poquito más allá de lo que a diario se nos suministra. Ahí o ahí, donde quieras, para llenar. Perdón. Gracias, Chato. Ir un poquito más allá de lo que a diario se nos suministra, pues desde los pensamientos únicos, desde las correcciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso no queremos nada. Ahí hay unos panfletillos que hemos dejado, para los que no nos conozcáis, donde veis un poco cómo vemos ciertas cosas. Son nuestros 4 o 5 puntos ideológicos. Y chicos, nada más. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de el gozo que ha hecho Fausto de nuestra asociación, el tema de hoy, como habéis leído, como os ha llegado vuestros correos, vuestras informaciones, se trata sobre la titulamos la mal denominada Ley de Violencia de Género. Quien la va a presentar es nuestro amigo y camarada para algunos, Fernando Martínez García. Os voy a dar una pequeña presentación, un breve esbozo de lo que Fernando es, que muy breve. son muchas cosas. Fernando es abogado, corrígeme si me equivoco, es criminólogo, ¿no es cierto? Está diplomado, bueno, como os he dicho, en criminología por el Departamento de Criminología de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia, la UNED. Diplomado en Historia del Tribunal de Santo Oficio por el Instituto de la Inquisición del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Enseñanza a Distancia. Lo leo para que sea todo lo más veraz posible. Diplomado en el primer curso sobre victimología y victimoasistencia en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid. Diplomado también en violencia doméstica por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Y también diplomado en el primer curso sobre Derecho de Familia en las jornadas de verano por la Universidad Europea de Madrid, entre otras muchas cosas, ¿no? Para no extenderme. Os leo esto porque a lo mejor hay alguno de vosotros que no conocéis a Fernando y decís, bueno, y Fernando, ¿a qué nos va a contar de violencia de género?
que nos va a explicar, ¿no? Si no me equivoco, corrígeme otra vez, todo se basa en un estudio, en un trabajo que hiciste muy concienzudamente, inclusive con cámara oculta, ¿no es cierto? Lo hiciste acompañado de una señorita para que vean aquí que la cosa fue 50-50, que no fue todo hecho por un hombre. Y bueno, Fernando, poco más. Bueno, una anécdota también para que lo sepáis, por si alguno de vosotros quiere que Fernando dé alguna charla o alguna tertulia, que yo creo que consta en tu currículum y yo lo leo, que es diplomado en el primer curso sobre sectas y crímenes rituales. También es importante que lo sepáis. En fin, yo creo que Fernando, aparte de esto, ha escrito varios libros. No, uno. Bueno, y este que vas a escribir sobre la violencia de género, que me has dicho. Es una gran persona, es un gran amigo, y yo creo que no te quito más tiempo, Fernando. Esperando que no... Solo una parte. Sí. Porque es camarada para algunos. Porque hay camaradas... Yo no tengo inconveniente. Hay camaradas comunistas, como son mis camaradas. Eso, exacto. Pues serán tus camaradas míos, ¿no? Por eso digo que no son mis camaradas. Por eso digo que camaradas para algunos, porque no nos vamos a meter en temas políticos, porque a lo mejor para algunos no sería bueno. Yo veía ya una discriminación, no sé si de género, pero una discriminación. Y Cuando lo digo es por algo, ¿verdad, Fernando? Sí. Pues nada más. Adelante, Bueno, Fernando. buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Fausto, a Arturo, a Jesús, Avance Social, por liarme, porque no me gusta hablar en público, solo primero. Esto, como él comentaba, se hizo un trabajo que éramos tres, no era cámara oculta, porque fuimos directos, un trabajo en criminología, en el magíster, que iba acompañado con dos compañeras, que era otra abogada y una socióloga. Queríamos saber de primera mano qué pasaba realmente cuando una mujer pone una denuncia por malos tratos y qué le pasa al hombre directamente, no lo que nos cuentan los libros, los códigos y la teoría de la policía o la Guardia Civil. Entonces, pues hablo hace unos 10 o 12 años de esto. Nos fuimos vamos a ver, la Policía Nacional es el SAM, que está, y el EMUME, que está aquí aquí al lado, Federico Rividoli. sí, es que no sé cómo se llama, La jefatura provincial. Ahí estuvimos hablando con el equipo de Relaciones Públicas, pedimos permisos pertinentes, el equipo de Relaciones Públicas de allí eran la mayoría abogados como nosotros, varios habían hecho la carrera de criminología como nosotros, venían de la misma facultad, nos dieron todo tipo de facilidades y a día de hoy seguimos esperando que nos digan algo. Es decir, han pasado 10 o 12 años, muy buenas palabras, pero nos remitieron a que nos darían un dossier, que nos dirían cómo funcionaba y no nos convenció lo más mínimo porque no nos dijeron nada de nada. Luego, con la Guardia Civil tuvimos más suerte, de hecho hay de la Policía Nacional, el otro centro donde fuimos, el de menores, estaba por la zona Vallecas, por Entrevías, que ahí sí eran bastante más agradables, de ahí sacamos algunas conclusiones, que primero se supone que hay un equipo de profesionales. Entonces, hablo hace 10 o 12 años, la policía tenía más psicólogos en nómina, la Guardia Civil era gente que no eran psicólogos, pero que estaban acostumbrados a tratar con los chavales o con las señoras de tú a tú, tenían una cierta experiencia, y a nosotros nos gustó más el trato que deparaba aparentemente a las personas la Guardia Civil que no la Policía Nacional, que no decimos que no sean ni mejores ni peores, sino era diferente modo de trabajo con los casos que allí se presentaban. En la Guardia Civil estaba el equipo que es el GRUME, es la Policía Nacional, y la EMUME es la Guardia Civil. El equipo antes por lo menos estaba, ahora creo que lo han cambiado, antes estaba en Guzmán el Bueno, en la central, donde pusieron la bomba. Entonces, este trabajo, como no nos dijeron parte de lo que queríamos saber, que era lo que pasaba directamente con las mujeres, quitando que las entrevistaban, que les ponían un psicólogo, que les podían ofrecer ayuda y tal, pues una de mis compañeras no se le ocurre nada más ni nada menos que decir, dame 2 tortas y vamos a ver qué pasa. Vimos que ha sido un novio furioso y claro, no se me ocurrió darle las 2 tortas, pero que estábamos en la puerta de la jefatura superior, aquí donde la Cruz Roja, y después de estar como 2 meses pendientes de unos y de otros, sobre todo de
del equipo de Relaciones Públicas, que tan camaradas y tan buenos compañeros eran tanto de profesión como de estudios, pues seguimos esperando, muy buenas palabras, pero no nos dijeron nada ni nos remitieron nada. Después de mil fases, 1000 correos cruzados, 1000 de todo, nada de nada. Entonces, pues bueno, resolvimos el trabajo y más o menos vimos cómo funcionaba pues la denuncia directa y lo que le hacían al agresor directamente. Entonces eso más o menos es el origen, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, de ahí ya empezó a calentárseme o hervirme la sangre en base a que lo que veía no correspondía con lo que te habían enseñado, para nada, ni lo bueno ni lo malo. Entonces, pues ahora vamos a hilar un poco por encima lo que se llama violencia de género, de dónde viene, las ayudas que hay, las denuncias falsas, que pasaremos un poco por encima. Luego al final, si queréis, podemos comentar casos que yo conozco muy directamente porque los he vivido cerca de personas y personajes muy allegados a mí, y luego, pues bueno, una serie de fallos o errores que yo considero que no debieran haberse dado y que esto es una ley, por decir, sexista, machista, bueno, machista no, porque va contra el macho, pero bueno, que podríamos comentar. Entonces, después de que os suelte todo este rollo, pues ya hablamos, si os queda alguna duda, pero yo creo que no, que esto va a ser como muy clarito todo, porque me gusta hablar muy claro y voy a la esencia, porque hay 1000 datos y no os voy a aburrir con los datos. Para eso hay toda esta documentación que he traído para el que quiera, hay estudios europeos y españoles, que esto es de lo mejorcito que existe, que son un compendio de esto, y bueno, que está documentado, es decir, que las cifras no me las he sacado de 4 asociaciones extrañitas, ni es nada raro, pues se puede comprobar. Entonces empiezo por encima. La historia. ¿De dónde viene el término violencia de género? Fue creado y difundido en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en el año 1995 bajo los auspicios de la ONU. Elude a la denominación de violencia de género masculina o violencia masculina. Empieza ya con el nombre a autoexcluir ya a la femenina y a la homosexual, que también habría que incluirla y combatirlas. Nace así, ya siendo sexista, racista y discriminatoria para con las demás relaciones de pareja y o parte, ya que alude a la violencia de un hombre contra una mujer como género, y no contra su pareja o expareja como sujeto, que es lo que debería denunciar. El concepto en sí es muy empleado como arma frontal de la lucha totalitaria del extremismo feminista, que no femenino, y que consecuentemente se dan y cometen una serie de violaciones de los derechos fundamentales de género, pero para este caso exclusivamente del género masculino. Origen. El Congreso de los Diputados español aprobó en el año 2004 la Ley Integral de Violencia de Género, refiriéndose, en la mayoría de los casos, probados o no, en tratar a la mujer como víctima y adjudicando al hombre el papel de maltratador o papel malo en la pareja. La violencia de género se fundamenta y encuentra causa natural en los conflictos y enfrentamientos de la pareja heterosexual, ya que excluye la ley expresamente las parejas homosexuales de cualquier sexo. Hasta ese punto es discriminatoria en sí misma. La resolución de estos conflictos podría basarse en un intento de razonamiento común, de un diálogo moderado, de respetarse en un mínimo de principios ambas partes, en la propia y ajena autoestima, etcétera, etcétera. Pero cuando por falta de un mínimo de educación, de comprensión, de mal carácter o de conductas desviadas, alteraciones de la realidad o psíquicas, por falta de autoestima o carencia de ella, por imposición de la conducta propia al contrario, de pensamientos, de modos de vida o de entenderla, de frustraciones propias o ajenas, o bien por el temor de la vida en pareja, de la propia familia o de su ambiente familiar, laboral, social, de trabajo o la propia posición social, se empieza a entremezclar. Ello da comienzo a una serie de escalada progresiva o espiral sin fin de agresiones que en estas primeras fases normalmente suelen ser verbales, pudiendo llegar a físicas y o psíquicas con las pertinentes secuelas, incluida la muerte del otro cónyuge y hasta el suicidio de la otra parte. Ayudas oficiales directas. Quitando las ONG especializadas en malos tratos o determinadas asociaciones afines, podemos encontrar dentro del ámbito nacional y o estatal, primero, Policía Nacional, el SAM, creado, Servicio de Asistencia al Menor, creado en 1986, Servicio de Atención a la Mujer, SAM, grupo de menores. Hoy en día, aunque en algunas demarcaciones subsisten, se han fusionado en el SAF, creado en el 2007, que es el Servicio de Atención a la Familia. Antiguamente, el SAM estaba en la Jefatura Superior de Policía cerca de la avenida Reina Victoria y el Grumen entre Entrevías y Vallecas, Guardia Civil, EMUME.
Equipo de mujer y menor, creada en 1995. Unidades a nivel comarcal dentro de las unidades orgánicas de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Antes estaban en Guzmán el Bueno. Tercero, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cuarto, Instituto de la Mujer y para las Igualdades de Oportunidades. Quinto, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que tiene la sede cita en la calle Alcalá número 37 de Madrid. Y sexto, los programas de ayuda de las distintas comunidades autónomas y de las concejalías de la mayoría de ayuntamientos españoles. Denuncias falsas. Comentaremos al final de mi intervención unas pinceladas sobre algunos casos reales desafortunados y lamentables del maltrato, normalmente hacia el género masculino con referencia al femenino, y de las gravísimas consecuencias y o secuelas para el entorno familiar coadyacente y de la alarma social que conlleva. Sobre todo, el medio que los medios de comunicación lo tratan y manipulan, como un circo mediático, ocultando en la mayoría de los casos la realidad de los hechos, los desencadenantes, nacionalidad y otra serie de factores a tener en cuenta. Lo que vengo a constatar son todos aquellos casos incómodos para la sociedad, en los cuales todo el mundo se desentiende y que nadie quiere dilucidar, como las asociaciones, ONGs, organismos oficiales, incluso los partidos políticos, que solo usan las cifras convenientemente maquilladas y disfrazadas para usos o fines alarmistas para un resultado puramente electoralista. A nadie le interesa esa otra realidad y de cómo se puede desdibujar o arruinar la vida de un hombre y de su familia e incluso en muchos casos llegar al suicidio, como está documentado y probado, por la falsa manipulación de muchas mujeres sin escrúpulos o teledirigidas por ciertas amistades o abogados mercenarios. Motivaciones. Cuando subsiste la crisis parcial o total de la vida común o diaria de la pareja y una vez que ésta entra en conflictos, más o menos diarios, después de haber intentado una reconciliación, mediación, orientación, terapias diversas y se han visto abocados al fracaso. Muchas mujeres mal aconsejadas o con muy mala fe, unas veces por ciertos profesionales sin escrúpulos, otras veces y muy numerosas por amistades o su entorno familiar, que no velan por el interés particular de la pareja, sino por lo que les gustaría a ellos mismos, pero que en muchos casos ni ellos mismos lo han contemplado en su propia vida. Recomiendan o aseveran que para terminar de un modo simple, fulminante, sencillo y directo, denuncien llanamente malos tratos, en un gran porcentaje de la casuística sobre este fenómeno. Con ello logran de un modo casi directo y muy rápido en la mayoría de los casos observados, no solo que expulsen del domicilio al componente masculino, sino que se le pida o tramite una orden de alejamiento del domicilio conyugal, del colegio de los niños, de la unidad familiar, etcétera, etcétera, aparte de la privación de sus bienes personales, muebles o inmuebles, el pago de una pensión alimenticia, el pago de los gastos de la unidad familiar, ya sea vivienda, colegio, manutención, etcétera, incluso llegando a proponer pedir medidas cautelares o el internamiento en un módulo penitenciario y o psiquiátrico. Lo que genera de cara a su ambiente social, laboral y familiar la pérdida de autoestima, credibilidad y pasar a ser la parte mala de la pareja. Se puso vigente hará unos 8 o 10 años aproximadamente, y sigue hoy de moda, y por este orden cronológico, el siguiente tipo de denuncias por los consejos interesados, bien del ambiente familiar o de amistades que quieren sabérselas todas, o bien por ciertos abogados, volvemos a reiterar, sin escrúpulos. Primero, en otros tiempos, hoy ya no se emplea porque el Código Civil ya no lo tipifica, el abandono de conyugal, en la tan famosa y discutida ley de vagos y maleantes ya derogada. Segundo, hace unos años se denunciaba, que hoy en día sigue en boga, los malos tratos físicos, más que los psíquicos, pero no se suelen acompañar de los partes de lesiones pertinentes que se obliga a presentar de los hospitales, organismos competentes, juzgados de guardia destinados para tales fines. Tercero, hoy en boga y o de moda, sobre todo por el famoseo, alcisteo o folclorismo que tenemos de televisiones y demás, los tocamientos o abusos a menores, normalmente los hijos propios o asociados al otro cónyuge. Lamentablemente, como no se consiguen los fines que se pretenden tan rápidamente como quisieran ciertas mujeres con las denuncias por malos tratos y aconsejadas por gente o gentuza de mala o baja catadura moral y poca o menos ética, se emplean estas mismas que a la par de muy drásticas son de efecto determinante para los fines pretendidos y antes comentados. Nos estamos refiriendo a los tocamientos o abusos a menores. Por la consecuente pérdida de cualquier credibilidad del denunciado, acusado y casi juzgado por hechos que en la mayoría de los casos no han sido constatados por informes periciales, médicos forenses o psiquiátricos, como se exige, pero que con la mera licencia de la mujer y la poca credibilidad del hombre se suele dar en las dependencias policiales y judiciales estas falsas denuncias. ¿Qué ocasionan? Lo primero, violación de los derechos humanos. Leyes españolas inspiradas en la ideología de género que violan el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Lo voy a citar, pero no. La Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, que viola el artículo 14 del convenio y del artículo 1 del protocolo 12, autónomamente en relación con los artículos 6, 7, tal del convenio. Segundo, Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, violación de otros tantos artículos del convenio. Leyes autonómicas de violencia de género de Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid, Castilla y León. Violación del artículo 14 y artículo 1 del protocolo 12 en relación con los artículos tal del convenio. Falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional, violación del artículo 6.1. Lesión de los derechos fundamentales recogidos por la Carta Magna Española, es decir, la Constitución, para algunos. Hay que observar, denunciar ante la luz pública y ante los organismos competentes que esta ley, a la vez que sexista, racista, discriminatoria e inconstitucional, vulnera varios artículos articulados de la Carta Magna por las diversas, espesas y ambiguas políticas de género que pretenden amparar de un modo unipersonal y no dual. Constitución Española, artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio constitucional colisiona, sin embargo, con los articulados de la Ley de Violencia de Género y el Código Penal Español. Estos son algunos de los casos. Artículo 153.1, en el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definida como delito en este código, golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad o sin convivencia o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado. Continúa. Artículo 157.2. Cuando un juez que esté conociendo de un procedimiento civil tuviese la noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal ni a dictar una orden de protección, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las 24 horas siguientes. Artículo 100, os los voy cortando porque no. Artículo 171.4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado. Artículo 172.2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad o sin convivencia, será castigado. Seguimos con los artículos de la Constitución. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes. Artículo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de su derecho e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Artículo 32.1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Aquí está esto ni lo comentamos. Artículo 39. Primero, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Segundo, los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su filiación y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia en todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. Los niños gozarán de la protección prevista de los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Listados de la vulneración de los derechos fundamentales por la Ley de Violencia de Género del 2004. La primera que viola, lógicamente, es la presunción de inocencia. Segundo, inviolabilidad del domicilio. Tercero, derecho a asistencia jurídica real. Cuarto, juicio sin dilaciones. Quinto, derecho a tutela real efectiva. Sexto, derecho a asistencia médica. Séptimo, derecho a ser informado de acusación. Octavo, derecho a habeas corpus. Comentarios míos particulares a este respecto. Es despreciable, que no curioso, a la par que discriminatorio, que si una mujer denuncia a un hombre es considerado como delito, mientras que si es a la inversa es considerado como falta. O al menos hasta los nuevos enunciados de los códigos recientes, que a ciencia cierta, no sé si a día de hoy, si su parte dispositiva en la desaparición de la mayoría de las faltas o reconversión a delitos ha entrado ya en vigor o no. No somos todos iguales, todos ante la ley, como promulga el artículo 14 de la Constitución Española.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega le gustaba emplear el término de discriminación positiva. Si es discriminación, nunca puede ser positiva, hablando en términos jurídicos y o penales. ¿Hay acaso delitos positivos? ¿Hay asesinatos positivos? ¿Hay lesiones positivas? Este tema para un jurisconsulto de pro debería revolvérsele la bilis, por decirlo de un modo diplomático. ¿Cómo puede imperar una ley normal sobre la ley de leyes, es decir, la Carta Magna? Esto es un tema muy curioso, cómo se lo han saltado. El hombre maltratado, vejado, humillado, en cambio no encuentra ningún tipo de ayuda, ni de ninguna institución oficial, ni organismos públicos, ni asociaciones, quitando algunas recientes constituidas para tales fines. Ni ONG, ni partidos, y mucho menos del gobierno de la nación. Se ve vulnerado no solo en sus mínimos derechos fundamentales, sino en el propio modo de vida al que se le condena o se le obliga a malllevar o malvivir, llegando en muchísimos casos al suicidio. Las cifras de suicidios que en las parejas son más numerosas o llevadas a términos resolutivos en el hombre que en la mujer. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística dejó de publicarlas en el año 2007, pero no así el de las mujeres. Son temas muy curiosos. Vuelven a publicarse algunos datos, pero solo los convenientes para ellas, lo cual ni es coherente ni es decente. El hombre no denuncia porque sabe que se le va a intentar despojar de sus hijos, de su familia, de su hogar, del sustrato económico, social y laboral, es decir, de todo o casi todo su entorno y modo de vida. ¿Quién va a creer a un hombre que se deja maltratar por una mujer? ¿Qué clase de hombre pensaría la sociedad que es? Etcétera, etcétera, etcétera. Falsos perjuicios, pero que en una sociedad tan moderna como esta subsisten y por lo cual es raro los casos contabilizados de hombres maltratados. El hombre se avergüenza de la segura humillación, la ridiculización de todo su entorno, así como del rechazo de la sociedad por unos hechos que se ha atrevido a denunciar y que daría como resultado en la mayoría de ocasiones en una especie de pérdida de valores elementales para él, correctos o no, como hombría, valentía, honor, pudonor, etcétera, etcétera, los cuales yo no entro a dilucidar ni a poner en tela de juicio. Hay veces que estas denigraciones de la persona les conduce a las autolesiones o llegando incluso al suicidio en numerosos casos, como la estadística brinda. Es ocurrente o curioso la poca estadística disponible y fiable y que no nos suelen facilitar sobre el tema. No en pocos casos y tristemente conocidos por el morbo de los medios de incomunicación, leemos que aparte de los suicidios se llegan a dar casos, cada vez con más frecuencia, que el hombre ha intentado o matado a la mujer y a los hijos del matrimonio en un ataque de frustración, ansiedad o desesperación. Los suicidios de los hombres ni son ni se quieren investigar, ni se contabilizan ni por los medios de comunicación, ni por Sanidad, ni por el Ministerio del Interior, ni por los organismos oficiales competentes, ni Amnistía Internacional, ni la ONU, ni el Tribunal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. No interesan a la opinión pública lo que les pueda acontecer o suceder. Solo vende o se rentabiliza el maltrato femenino. Se hablan de las cifras económicas y de las ayudas recibidas por España de la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo, que nos destinó 10 millones de euros para el programa de igualdad, de los cuales 1,1 millones de euros se destinó a proyectos de ayuda a la mujer, pero ni uno solo ayuda al hombre maltratado o falsamente denunciado. Otra vez, tema curioso, y vuelvo a repetir que no se suele comentar en ningún medio. Se habla que cuando una mujer denuncia los malos tratos, las distintas comunidades, a través de sus fondos de ayuda social, pueden buscar lugares. Se habla de que cuando una mujer denuncia malos tratos, las distintas comunidades, a través de sus fondos de ayuda social, pueden buscar lugares de acogida, una pensión normalmente de unos 400 euros, subvenciones en colegios y ayuda en alimentos, médicos o profesionales para cualquier tipo de problemas. Unas veces a través de los servicios sociales, otra vez de asociaciones subvencionadas para tales fines, nuevos puestos de trabajo, etc. Pero nunca para hombres, y es un hecho demostrado. Hechos. En el año 2010, el Consejo General del Poder Judicial, en un balance estadístico sobre los 5 primeros años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género, contactó miles de denuncias falsas, publicado en teoría por error en el periódico El País con fecha de 5 de enero del 2011. En diciembre del 2004, cuando se aprueba la susodicha ley, se tenía y se sigue observando hoy en día el cliché de mujer igual víctima y hombre igual maltratador. Recurrido por algunos jueces como una ley anticonstitucional por el grave desamparo e indefensión que causa en muchos supuestos, el Tribunal Constitucional da una vuelta de tuerca e intenta justificar legalmente lo injustificable basándose en fundamentos muy ambiguos, confusos y retorcidos. En el año 2004, el Consejo General del Poder Judicial criticó la Ley Integral contra la Violencia de Género y al poco tiempo los cargos del Consejo del Poder Judicial fueron renovados, por decirlo diplomáticamente, es decir, cesados.
Es que voy a ir acortando porque es que estos son muchos datos y os voy a volver. Sí, yo creo que cuanto antes puedas contarnos alguna casuística concreta, yo creo Sí. que la propia dinámica de la... Nunca en democracia una ley ha sido promulgada y sentenciada por el Tribunal Constitucional con un cúmulo tan grande de irregularidades políticas y jurídicas. Casuística, por ejemplo. Conde Pumpido, entonces fiscal general del Estado, criticó al Consejo General del Poder Judicial por haberse opuesto al texto. No olvidemos quién y qué gobierno le nombró. La aprobación por la mayoría en el Consejo General del Poder Judicial de rechazar el proyecto de ley no fue un criterio democrático para el entonces ministro de Justicia, señor López Aguilar. Así lo justificó ante la prensa. Ni lo ha sido desde entonces para ninguno de los gobiernos españoles hasta el día de hoy. El Consejo de Estado se opuso igualmente a que dicha norma contemplara una discriminación en la ley penal, pero no fue tampoco tenido en cuenta. Los fiscales no persiguen las falsas denuncias ni el resto de irregularidades que se producen en las detenciones, procesamientos y juicios contra la violencia de género, y en especial en los tribunales de violencia contra la mujer. Yo aquí he detectado una serie de documentadas de irregularidades, pero bueno, son cerca de 20 y tantas, que me las salto, pero bueno, que sepáis que están. Irregularidades con los puntos de encuentro donde depositan a los menores. Esto también lo salto. Sí, es un depósito. Es que cuando hablas con las familias, depende de la parte de quién tenga la custodia, van a dejarlo, y otro es que lo depositan. Claro, entonces... Dando resguardo, ¿no?, del depósito. Pues yo conozco casos de gente que ir hasta los puntos de encuentro, ir grabando en vídeo el entrar al punto de encuentro, el punto de encuentro y la salida. Porque es que familiares esperar fuera y luego montarte el número para que digas algo y grabarte, se autograban. Es que cuando oyes los casos se te ponen los pelos como escargas. Como esquizofrenia. Sí. Vamos. Bueno, informe de la agencia EFE el viernes 25 de junio del 2004. El informe del Poder Judicial criticó en el texto de la Ley Integral contra la Violencia de Género que salió adelante por 10 votos frente a 9. Es decir, por uno lo sacaron. Es decir, no estaban ni ellos mismos conformes. ¿Eso fue el Constitucional? No, el Consejo General. El Consejo General. Poder Judicial. El informe del Poder Judicial. O sea, que alguien recibió una llamada. Pues es que en el Consejo General del Poder Judicial, como están designados... Claro, por eso. Ah, de Somos eso, cuota de partido delito. que gobierne, pues ya está. No, y de hecho los cesaron a los que... A los que no. Seguimos Conde- para acabar y empezar ya con el debate, que está el tema muy... Conde Pumpido estudió a los fiscales para ayudar a la vez y criticó tal. María Teresa de Fernández de la Vega, esta fue la más puñetera de todas. Me salto el Caldera, me salto al pero a la Teresa no me la La salto. hija del represaliado. Sí, esta que la tengo yo. Entre esto y el Valle de los Caídos la tengo muy... Se está grabando y va a ser como sexista, pero te metes con ella y no con ellos. Ya, pero es que esta Por tiene... eso como María Gallete, joder. ¿No? Es que Venga. Sí, no, pero es que lo tengo que leer porque lo de Teresa la Vega es de mala parte. No es porque sea una mujer, sino es por la manera que dice las cosas y cómo las dice. Dice, proteger los derechos de la mujer, según la vicepresidenta primera del gobierno entonces, María Teresa Fernández de la Vega, y saliendo al paso de algunas críticas a la norma, el objeto del texto es proteger bienes constitucionales, como son los principales derechos de la mujer. Si el gobierno tenía que elegir entre la seguridad de las mujeres y una interpretación conservadora del derecho a la igualdad, añadido, Fernández de la Vega ha optado por lo primero. Es decir, que ya directamente se está viendo que ella está tomando parte, cuando se supone que tenía que ser neutra. La vicepresidenta primera ha asegurado que el gobierno ha incorporado al texto de la ley muchas propuestas realizadas por diversos organismos, aunque ha matizado que con un límite, la defensa a ultranza de las mujeres maltratadas. Bueno, la ley claramente discrimina a la pareja heterosexual, ya que no recoge a la homosexual, directamente no la incluye, por lo que es doblemente discriminatoria para cualquiera de los dos tipos de pareja homosexuales, tanto hombre con hombre o mujer con mujer. Hace distinción entre violencia de género masculino o violencia masculina, desde violencia de género femenina a violencia femenina. Se presupone que las mujeres no mienten y los hombres sí. Los insultos, los hechos no necesitan ser probados para ser denunciados. Con una simple declaración el hombre puede ser detenido y conducido a calabozo hasta 72 horas. Puesto a disposición judicial y, llegado el caso, conducido a prisión por una declaración de hechos, no por los hechos en sí. Palabra contra acto. Más posible añadidura de medidas cautelares como orden de alejamiento, prohibición de comunicación, expulsión de domicilio propio, embargo de cuentas, etcétera, etcétera.
por lo que también se atenta contra uno de los principios generales de nuestro Código Penal, el cual se basa en la inocencia del acusado. En este caso, el acusado debe demostrar su inocencia, si no es culpable de antemano, lo llamado y conocido como derecho penal de autor, que teníamos desterrado. La presunción de inocencia del hombre es negada por ciertos intereses notorios de algunos colectivos, que, como se puede observar y comprobar, vulnera de un modo escandaloso los principios generales de igualdad ante la ley, de no discriminación por religión, sexo, etc., y del derecho a un proceso justo. Se crean unos juzgados especiales, los de violencia de género, para tales casos, ya que a los juzgados de lo penal y las salas especiales de las audiencias provinciales se les tilda de ser demasiado blandos para este tipo de delitos. A este tipo de discriminación tienen la poca vergüenza de llamarla positiva, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que le gustó mucho ese término y la emplea en numerosas ocasiones. ¿Desde cuándo hay discriminación positiva o negativa? Hay dos tipos de violencia, de delincuencia, de asesinatos, de mentira, falsedad, etc. Es la cuadratura del círculo, lo que inventan para justificar las mezquindades y ruindades de un sistema que a día de hoy no solo ha demostrado no ser útil, sino que las cifras de maltratos, muertes y suicidios siguen en constante aumento. Me voy saltando cosas. A ver. Tenía un estudio de cifras y tal de 2005 a 2007, no salto. Me voy al 2013-2014. Claro que el estudio está... Datos sociológicos, nacionalidad de las víctimas, hay a grosso modo, es como un 60 y tantos % de españoles y un 30 y tantos % de extranjeros, pero esa cifra va en continuo aumento por la cantidad de inmigración masiva que se nos está colando, de las que tenemos conocimiento, porque los inmigrantes no legales no se atreven a denunciar para que no se les deporte. Entonces esas cifras volvemos a ser falsas o estar falseadas. Yo creo que van a Se da un incremento del... Sí, pero es que estas cifras es lo que la gente va a preguntar. Se da un incremento de... No, me refiero a las generales, no... Se da un incremento del 17% sobre el número de denuncias que llegan a los juzgados de violencia sobre la mujer. Es decir, una tasa aproximada de 57,4 denuncias por cada 10.000 mujeres. Entonces me voy a las cifras más o menos... Aquí esto, por ejemplo. Cerca de la tercera, que es lo que nos interesa, dice... Cerca de la tercera parte de los hombres no son condenados, y a los cuales, en materia penal, no se les compensa, indemniza o se les pide perdón por sus padecimientos y sufrimientos derivados de la detención policial, estancias en un calabozo policial, cometimiento de un procedimiento penal, incluso prisión. Se olvida que el número de sobreseimientos y sentencias absolutorios en los 6 años comprendidos entre la entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género y el 30 de junio de 2011 asciende a la cifra de 359.583 casos, el 32,81% de los procedimientos. Debe destacarse el número tan elevado de sobreseimientos, los supuestos en los que ni siquiera el hombre llega a juicio, 241.834, de los cuales 4.384 en el año 2009 y 5.251 en el año 2010 y 2.781 en el primer semestre de 2011 fueron sobreseimientos libres, es decir, que no hubo delito, lo que puede equivaler a denuncias falsas. Cifras muy generales de lo último, que ya son de estas, nos vamos. Evolución de los suicidios de hombres en España del 1998 a 2010. En torno a los 3.000 y pico a partir de 2007 y en torno al 78% de los hombres, comparado con un 22%, un 23% de las mujeres. La mujer intenta suicidarse, pero no lo hace. Es más para meter miedo y llamar la atención. Digan lo que digan, son cifras. Y son datos que los ocultan. Y el 78% de los hombres que lo intentan, se mueren. No es que lo intentan, es que se suicidan. Eso, guste o no guste, son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver. Dice, el incremento más significativo se produce a partir de 2006, es decir, desde la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Prácticamente 1.000 hombres más han suicidado en ese periodo entre 2007 y 2010. Mientras que, según el Instituto de Estadística, el porcentaje de fallecimiento anual por cada 100.000 mujeres está en el 0,81% y en el hombre el 0,90%, con una pequeña diferencia de un 0,09% en la cuestión de los suicidios. La proporción, claro, de hombres y mujeres son un 22% para la mujer y un 78% para los hombres. O lo que es lo mismo, es una media más o menos de un 275% más de hombres que de mujeres.
12.765 españoles se suicidaron en 2010. El 70% estaba en periodos de separación. En España las tasas de suicidios en un sexo son de 12,6 para los hombres y 3,9 para las mujeres, obteniéndose una razón de tasa de 3,3 a 1. Los hombres jóvenes presentan tasas de suicidio más elevadas, especialmente entre los 15 a 24 años y los 25 a 34, con tasas de 6,7 y 11,5 por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, la mujer se mantiene relativamente estable en los colectivos femeninos más jóvenes, entre los 20 a 24 años y los 25 a 29. Muchos de los hombres que se suicidaron lo decidieron tras ser denunciados falsamente por su mujer o tener que aceptar sentencia injusta sobre la custodia de los hijos, en la mayoría de los casos. Os doy cifras del 2014 porque esto es lo más reciente. Más reciente que esto yo no he encontrado. Y esto es corto porque estos son... Las cifras las da el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Porque el Instituto de la Mujer y tal no me fío lo más mínimo. Hay 126.000... No, es que... Parte interesada. No, pero yo no. El Instituto de la Mujer es parte interesada y cuenta lo que quieren contar. A eso me refiero. Aquí hablamos de denuncias, no las que ellas te dicen que llegan, no llegan y tal, porque te esconden los datos. Entonces, como el que no se lo crea, pues que tire de todo esto que tiene para aburrirse ahí. ¿Te parece? Vamos a... Sí, a las cifras, porque es que aquí viene el tanto, pues no puedo cerrar porque estos son... porcentaje. Claro, es que son los porcentajes del 2014, que es lo más reciente. 126.000 en el 2014, que son 2014, se habla de 2014 comparado con el 13. 120, es que es curioso porque del 2010 al 2013 no se comenta casi nada. Ha habido un salto cualitativo y no se encuentra casi nada. 2014, referencia 2014-2013. 126.742 denuncias de mujeres, aumento del 1,5 respecto al 2013. De ellas, 28.365 condenas, aumento del 1,2% respecto al 2013. 15.000 de ellos son de renuncias a seguir el proceso con relación a las denuncias, es decir, que una vez que se denuncia no han querido seguir el proceso. De esas 15.000, 9.783 corresponden a españolas, es decir, un 62%, y 5.968 de esas renuncias corresponden a extranjeros, bueno, en este caso extranjeras, que es un 38%. 347 denuncias de promedio al día a nivel nacional, en el 2014. En el 2013 el promedio era 342 al día. 87.000, 0,81 eran mujeres españolas, 39.659 eran extranjeras, que eran un 31. Por comunidades autónomas, quien más presentó denuncias por densidad de habitantes eran las Baleares, le sigue Murcia, luego Comunidad Valenciana y Canarias y por último Andalucía. Órdenes de protección, nada, me lo salto. Condenas. De las 126.742 denunciadas se dictaron 46.313 sentencias penales y 28.365 fueron las condenatorias, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de condenas sobre el total de denuncias. Dato a tener en cuenta, es decir, 3/4 partes no se condenan y una cuarta parte de lo que se denuncia es lo condenable. Esas 3/4 partes no nos dicen qué ha pasado y cómo se han perdido por el camino. Todos estos datos los sacamos a la inversa, porque como no te los dan, tienes que ir cogiendo una calculadora y restando. Pues te dicen parte de los datos y los demás es tirar de calculadora. Por lo que hay que deducir que 80.479 presuntos agresores no fueron juzgados, es decir, 2/3 partes de los denunciados. Y de los juzgados, me refiero de los denunciados juzgados, 17.948 fueron absueltos, es decir, 1/3 parte de los juzgados. Por lo cual se puede comprobar fácilmente y aritméticamente que las cifras ni las dicen ni interesa saber, dar a conocer de esa mayoría de absueltos o no condenados, vía falsas denuncias u otros medios. Por lo cual se debe, lo que yo veo que se debe hacer con todo esto, y ya con esto terminamos. Revisión total o derogación parcial por vía de apremio y urgencia de todas las políticas relacionadas con la aplicación de la ley de violencia de género, ya que las cifras de muertos de los dos lados no ha descendido, sino que al contrario, día a día oímos y vemos cómo siguen muriendo numerosas mujeres, más los intentos de suicidio de sus parejas, unas consumadas y otras no. Segundo, elaboración de estudios con datos y cifras reales de los dos géneros. No solo el partidista y consabido feminista, que no femenino. Por comisiones de expertos no nombrados, ni por políticos, ni por gobiernos. Estudios serios sobre las causas, efectos y posibles soluciones reales, no demagógicas como se suelen venir empleando. La terrible y penosa desigualdad que se ven abocada a las relaciones paterno-familiares cuando la denuncia causa una orden de alejamiento y o prohibición de comunicación de los menores con respecto de su padre subsidiariamente de la familia de este. Normalmente van parejas estas dos medidas. Lo cual acarrea disfunciones y carencias emocionales más la pérdida de valores universales en el menor. Se diga lo que se diga,
que se hace en aras de su bien personal, más bien en el bien de la madre, se podría argumentar. Todo implica necesariamente un desarrollo nefasto y destructivo en la educación de este menor que se pretende proteger. Que el hombre no se lleve bien con su pareja o su expareja no quiere decir que no quiera o descuida a su prole, como nos quieren hacer ver día a día. Investigaciones a fondo y sobre todo real de las distintas actuaciones en el entorno policial o de la Guardia Civil, acontecidas en los procesos de detención, incomunicación, traslados, puesto a disposición judicial y tratos con los detenidos que se ajusta a derecho y que no vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva. No esa libre arbitrariedad de disponer de 72 horas para poner a disposición del juzgado correspondiente al presunto agresor detenido cuando puede no serlo. Actuación directa, rápida, efectiva y punible de la Fiscalía con referencia a las falsas denuncias o que se tenga presunción de ello sobre violencia física o psíquica hacia las mujeres. La mujer, por la estadística comprobada, sale bien librada en casi todos los procesos, aun demostrando que ha mentido, ya que el hombre no suele denunciarlas por estos motivos a posteriori. Al igual que comenta la psicóloga americana de ascendencia española Laura Rojas Marcos en una entrevista a un medio digital, y que yo enteramente suscribo, debería llamarse violencia doméstica, ya que se da por hecho que la víctima siempre es mujer, y no es así. Hay hijos que agreden a sus padres y hay mujeres que agreden a sus parejas. En Estados Unidos la víctima es la víctima, no tiene género, y su traducción al inglés, la palabra en sí es neutra. Y por último, que las altas instancias jugadoras emitan castigos ejemplarizadores para estas mujeres que sirvan como medidas coercitivas para futuras denuncias, al igual que se hace hoy en día con el hombre, culpable o no. Y luego, pues bueno, de casuista, pues podemos entrar ya en mesa de debate, casos. Yo, por ejemplo, antes de que empecéis a preguntar, de los varios casos que conozco muy directos, un amigo mío, político de la Sierra, de aquí de Madrid, cargo importante dentro del Partido Popular, con mujer que se agreden los dos mutuamente, él más psíquica de violencia verbal y ella más física. Ella la ha intentado varias veces quemar vehículos, le rajó una moto y le quemó la moto, le dio varias veces distintas cuchilladas y lógicamente fue a denunciar. Allí, como es la Sierra, no hay policía y es Guardia Civil quien lleva estos temas. Entonces los guardias civiles, como le conocen y más pensando en su reputación, le dijeron que sí, que era muy libre de poder denunciar, pero que si denunciaba tendrían que ir a detenerla a ella, y que si ella decía que había sido en defensa propia, el que se iba a quedar detenido es él, con las cuchilladas en el cuerpo y sangrando y tal, y aún llevando parte de lesiones. Pero dicen que si la otra dice, no demuestra, dice, el que se queda detenido es él. Ese es uno de los casos. Otro de los casos, de primera mano, pues de un muy conocido mío que llevaba unos temas de empresas por unos impagos, como una señora no pudo hacer esos pagos y la tenían que ejecutar, pues su venganza, en vez de ir contra la empresa, fue contra esa persona. Y entonces le hizo la vida imposible poniéndole un montón de denuncias en distintos juzgados penales, pasó por un montón de juzgados y a día de hoy sigue todavía pendiente de 18 de que aparquen los casos, por decirlo de algún modo. Cuando de distintos juzgados se han ido sobreseyendo por falta de pruebas y porque no es coherente lo que se dice, pero a día de hoy, después de 4 años, sigue en espera de ir archivando 9 denuncias por 4 jugadores diferentes. Y como eso podríamos seguir media tarde hablando de casos Fernando, muy particulares. Si te parece, pasamos ya a la dinámica de nuestras tertulias, que ya la conocéis. Sí. Ahora se abre el debate un poco, las preguntas a Fernando y entre nosotros. La dinámica es, levantáis el dedito, yo voy tomando nota para daros la palabra. Ya me han pedido Fausto por un lado, luego Chema y luego Nico. Sí, bueno, yo he vista la ley un poco, bueno, de estas cosas tiene uno la noción que tiene, pues por ver la prensa, por ejemplo, por estar presente en el mundo, ¿no? Espero, camarada, compañero, que esa novia que tuvimos con 15 años y por aquí un día, pues nos pasamos un pelín, no venga ahora por nosotros, pero bueno, eso es la parte, digamos, jocunda del tema. No, vamos a ver, yo, aparte de que me ha parecido muy bien, aparte de todo el enfoque jurídico, con las implicaciones legales, con lo que... Yo aquí veo sobre todo que todo esto esconde algo muy serio, algo que va más allá de ciertas cosas. Y esto no es ni más ni menos
que un ataque a una institución como es la familia. Directamente y adiós. Esa institución es un variedad contra ciertas cosas, es establecer un principio claro de autoridad en un ámbito y servir para muchas cosas a la gente que la integra, y aquí a lo que vamos es a descomponer la sociedad como sea. Esto es lo que hay detrás del asunto, cosa a la que nuestros gobernantes de ciertos partidos, cuando estuvo el ínclito del poder, se dedicó con fricción y habitualmente. Vamos a ver, yo veo también un tema, y además para reforzar lo que digo, además esto es un error de bulto, esto está tapado, porque te dirán los feministas, es que el hombre ha abusado, porque esto es una construcción cultural. Vale, entonces usted está tapando una injusticia con otra. Y eso es, o sea, intentar utilizar una injusticia para reparar una injusticia es el colmo de la injusticia. O sea, claramente. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo revertir esto? Porque aquí hay obstáculos de todo tipo, fundamentalmente el obstáculo cultural que se ha metido en la cabeza de la gente desde el año 2004 hasta la fecha. Mire usted, la mujer es superior moralmente. Eso es lo que se ha venido a introducir, no sé si consciente o inconscientemente, en la sociedad, por esta vía y por otras. No sé si os fijáis. Aquí de repente aparece un colectivo, un grupito, una postura, la que fuera, a la que automáticamente se le asigna superioridad moral sobre los demás. Hay que tener cuidado con los coches, a qué distancia pasan de los ciclistas. Que sí. ¿Y a los ciclistas de los coches? Ya estamos ahí asignando una superioridad moral al ciclista. Oye, el que sea ciclista, yo que no sé montar en bici. Pero vamos, ¿qué pasa? Y con lo de las mujeres está pasando exactamente lo mismo. Se les asigna una superioridad moral precisamente para ir en contra de lo que da más sentido al hecho de la mujer. Y es su convivencia con el hombre y la creación de vida. Eso para mí está claro. Independientemente de otro tipo de justificaciones. Eso es el obstáculo cultural. El obstáculo político está claro. Está claro. Esto da votos. Aquí se ha llegado ya a un punto de decir, no, es que la mujer es más, la mujer es cojonuda, la mujer es estupenda. Por tanto, que me voten las mujeres. ¿Os imagináis que ahora alguien echara, en los términos que ha dicho el propio Fernando, aquí como en Estados Unidos, oiga, no, que el género? En primer lugar, eso del género ya es una primera cagada lingüística. Porque el género es gramatical. Las personas no pertenecemos a un género, somos del sexo femenino, del sexo masculino o de lo otro que le gusta. Pero vamos, está claro. Entonces, chicos, para mí está claro que esto va a costar trabajo recordarlo alguna vez, que el trabajo cultural que habrá que hacer contra esto es muy serio, para que en un momento determinado alguien decida que se puede llevar a todas las instituciones democráticas que tenemos y que parece ser que están ahí, bueno, pues llevar a decir, mire usted, Consejo General de Poder Judicial, no me fastidie, Consejo General de Poder Judicial, a sus miembros no lo puede nombrar un gobierno, ni un parlamento. Yo no sé si además en esto es tremendo porque hay un discurso de Azaña que decía que cuando Azaña, la República, se empezó ya a nombrar a los jueces en gran parte a través del Parlamento, y le decía un ministro, le decía un diputado de la parte contraria, señor Azaña, eso que dice usted ya lo estaba haciendo el dictador Primo de Rivera. A lo que le contestó Azaña, pues en algo tenía que haber acertado Primo de Rivera. Entonces, claro, macho, como empecemos a movernos en estos términos, pues apaga y vámonos, y yo me vengo a monja. He dicho a monja, que tendrá alguna ventaja. No sé, yo planteo eso. ¿Cómo revertir esto? Porque está claro que es una injusticia, está claro que contraviene todo lo que está presente y no presente. A ver. Una pincelada. Yo no veo que sea un ataque directamente esto a la familia. Yo veo que son intereses partidistas porque está de moda. Está de moda de un tiempo para acá. Es un producto ideológico que busca algo y quizás busca cargarse algo. Claro, el trasfondo, ahí no estamos, porque ahí ya sí que nos podrían atacar de... No, vamos a ver. Nadie discute los casos reales de los maltratos, que son muy lamentables, pero yo siempre pongo un ejemplo de la violencia de género con un accidente de un avión. ¿Cuántos aviones vuelan diarios por todo el mundo? Claro, cuando se cae un avión es muy estridente. Pero muy estridente y se mueren todos, pero claro, la cifra estadísticamente hablando, que es lo que nos interesa, si hay, por decir, 10.000 vuelos en España y se cae uno cada año, se mueren 400, pero esos 400 estadísticamente hablando 0,00001, por lo tanto es un medio seguro. Aquí hablamos a lo mejor de 50, 70, 80 muertos al año.
que es muy despreciable esa cifra. Pero claro, estamos hablando, pues, por decir un ejemplo, de 42.000, 50 y tantas mil denuncias. Si resulta que de las muertes esto, estadísticamente hablando, aunque sea muy cruel decirlo, estadísticamente hablando, para los que manejamos números, es una mierda, hablando claro. Y no solo el Consejo General de Poder Judicial está señalado a dedo, partiendo del Tribunal Constitucional, que cuando no gusta va fuera, como hicieron con el tema del referéndum de Cataluña, pues entonces es todo a dedo. Entonces da igual la Constitución porque todo es a dedo, no hay... José María, macho, te pasas la Pero se para, coño. El de funeral. Una feminista. Está boicoteando los cuadros. Y poco más. Chema, Lo que me preocupaba es que el Tribunal Constitucional, que es la máxima garantía, pues también está metido. Claro, no, me refiero, es decir, no, pero vamos, aquí va todo... sí, en cascada. Sí, aquí es todo señalado a dedo y si no responde, fuera. Chema, coméntanos Bueno, tu punto de vista jurídico. yo, la Penal. verdad, los 20 años que llevo ejerciendo, he tenido bastantes asuntos de violencia de género. Más hay un turno específico de violencia, dentro del turno oficio hay un turno de violencia de género para defender mujeres. Tenía la posibilidad de entrar, entonces decidí que nunca jamás entraría en ese turno porque automáticamente acabaría expulsado del colegio de abogados, pero vamos, sin ningún género de dudas, porque incluso desde el punto de lo que ha dicho el compañero es cierto, ha habido veces que aquí me han venido mujeres, no aquí en este despacho, en otros, aquí todavía no, si no la metería aquí en la pecera a que pensase, y diciendo que venía a divorciarse y que para divorciarse que necesitaba poner una denuncia al marido. Digo, pero bueno, ¿y esto por qué? Digo, ¿por qué vienes a divorciarte? No, pero le quiero denunciar. Por la vía pena, ¿pero por qué? Porque voy a obtener el divorcio en 3 días. Pero ¿y eso quién te lo ha dicho? No es que me han dicho la asociación Temis, mujeres, que vaya un abogado y que ponga la denuncia, te hago, digo, mira, haz el favor, te levantas y te vas. Automáticamente. Pero la cuestión, yo, bajo mi punto de vista, muchas de las cosas que ha dicho el compañero estoy de acuerdo, en muchas no, y, Pues eso es lo bueno, y digo, no soy susceptible de que alguien piense que estoy a favor de esta ley porque no lo estoy en absoluto. La sufro como profesional, la he sufrido además como persona física, yo me tuve que tirar, y lo digo, no me avergüenza, sino todo lo contrario, 15 meses sin poder ir a buscar a mis hijas a casa, tenía que llevar allí. Lo puedo saber de los dos ámbitos, pero se parte de la base que la cuestión es que los apellidos en ocasiones sobran, porque la violencia es violencia. Y la violencia ya está regulada, la respuesta del Código Penal ya viene establecida sin necesidad de montar este pitoste que se ha montado. ¿Cuál es la cuestión? Efectivamente, uno, fundamental, que da votos. Pero si fuese eso, podría entenderse. Bueno, da votos, pero vamos a regular bien. No se queda ahí, no es que dé votos, es que da subvenciones. Y como estamos en el país de las subvenciones, pues aquí, ¿para qué vamos a generar empleo o trabajo? O generar la posibilidad de que se genere empleo o trabajo, mejor que generarlo, sino que vamos a intentar vivir de las subvenciones. Y yo os quiero dar un dato, esto no es estadística, que las estadísticas pueden modificarse en función del año, en función de las circunstancias. Os voy a dar un dato que es real. En Madrid hay 54 juegos de instrucción. Los juegos de instrucción son los que se dedican a investigar si un hecho es delito, delictivo, los hechos que se denuncian y qué personas se hayan podido cometer. 54, con una media aproximadamente, y solo hablo de diligencias previas, de 7.000, 7.500 por juzgado. En Madrid hablo, en otras ciudades es mucho más bajo. Ponle que estemos del orden de unos 400.000 asuntos penales en diligencias previas. Luego hay otros procedimientos que son sumarios, son mucho menos, juicios de faltas. Es decir, cada juzgado de instrucción más o menos puede tener del orden de 10.000 asuntos al año. Multiplica por 54, pues son 540.000. Para todo el Partido Judicial de Madrid. No te hablo Móstoles, Alcorcón, sí, que luego aparte... Madrid ciudad, ciudad. Partido Judicial de Madrid. ¿Sabéis cuántos juzgados específicos de violencia de género sobre la mujer, porque así se llaman, hay en Madrid? Hay 11.
11. O sea, estadísticamente, lo que decía el compañero, lo del avión, o sea, no tiene ningún sentido, pero no solamente eso, es que hay 3, en Madrid hay 36 juzgados de lo penal, que son los encargados de enjuiciar, y de los cuales hay 3 en concreto que son de violencia, si no me equivoco, pueden ser 4 ahora, pero es que han creado unos bis, con lo cual ya no son 3, son 6 u 8, pueden ser 8. Y hay 2 secciones de la audiencia provincial que son específicas para temas de violencia de género. 2. Entonces, es absolutamente desproporcionado. Yo creo que el tema está en el tema de las subvenciones y en que vende el voto. ¿Y hay violencia? Sí. ¿Hay denuncias falsas? Hay muchas. Es un punto de vista que es contrario al tuyo, no todo sobreseimiento o archivo conlleva una denuncia falsa. El sobreseimiento es libre, lo que significa es que no se ha acreditado en la fase de instrucción, lo cual no quiere decir que sea falso. Pero ni en este delito de violencia de género, ni en cualquier otro. Afortunadamente es así. ¿Que hay denuncia de violencia de género falsas? A patadas. Esto no lo digo yo, esto lo dijo María Sanauja, que era jueza de Cara de Barcelona, se la cepillaron. Esto lo dijo el juez de Sevilla y acabó condenado por prevaricación, por cierto, con razón, porque prevaricó. Esto lo dijo la jueza de violencia de género de Santander, se la cepillaron, y cada uno que ha levantado la mano para decir, oiga, que esto no es así, se lo han cepillado, pero vamos, fulminante. Fulminante. Está por otro lado en política. Sí, no, es así. Ahora, el gran problema para mí es que la verdadera violencia que se ejerce sobre la mujer y también sobre el hombre, esa es la que no se denuncia. Y es la psicológica. Hay mucho psicópata y mucha psicópata. En ocasiones, cuando alguien está sometido a un maltrato psicológico por parte de un psicópata, estamos ante una persona que necesita ser maltratada y otro que necesita maltratar. Y lo que se le exige muchas veces cuando la persona maltratada, sea hombre o mujer, decide denunciar o la obligan a denunciar, sus familiares a lo mejor han transcurrido dos años. Y aquí nos vamos a encontrar con la respuesta o con muchos de los sobreseimientos también. Por eso el tema de las estadísticas... Sí, pero el tema no es por los sobreseimientos, es que hasta que te llega el sobreseimiento y llega el juicio, si te has metido en las medidas cautelares, puedes estar hasta en prisión, en espera. Es muy complicado que a nadie le metan en prisión. No, pero orden de alejamiento sí. Te lo digo. Sí, orden te meten 3 meses. Afortunadamente ha cambiado los tornos. Esto no es lo mismo hoy, y te lo digo desde el punto de vista práctico, no es lo mismo una denuncia hoy que en el año 2004, es decir, en el año 2004 una denuncia frente al hombre automáticamente era una orden de alejamiento, una medida de carácter civil que significaba que efectivamente te echaban de tu casa, te daban unas horas o un día acompañado de la policía para ir a recoger tus efectos y ya hablaríamos. Hoy no. Hoy eso es prácticamente la excepción, por lo menos en la práctica forense aquí en Madrid. Yo de casos que conozco, no. Claro, Notificar sí. el comparecer a un juzgado para ver, tomarte declaración y comunicártelo después de haber sido. Vamos a ver, Sé de un caso que a las 11 de la noche, un viernes, comunicaron que tenía que haber estado a las 6 de la tarde. Y habían ido media hora antes a buscarla a su casa. Es decir, teniendo teléfonos, direcciones y tal, en media hora... Una cosa es la detención, No, pero para y otra cosa es que las medidas que se acuerden. Ahora, No, pero los digo- alejamientos casi no se dan. Yo los casos que conozco, alejamiento Hombre, claro, de... ahí sí, no, sí, ya, pero yo te estoy diciendo a fecha de hoy. Claro, yo te digo los que veo. Sí, claro, y yo también te digo los que veo. Y los veo por, No, hombre, por sí, todos sí, lados. por ejemplo, también hay me acuerdo en la Facultad de Derecho, en un simposio que hubo sobre violencia de género y tal, la mayoría de los bufetes, y además era curioso, toda la mesa de conferenciantes oponentes, mujeres. Todo Sí, bufet eso. de abogadas feministas, pero a ultranza. Y unas, para un foro de unas 400, 500 personas, muertas de la risa diciendo, como gracia, que en la vida habían llevado hombres porque a los hombres directamente, una de ellas decía que había que casarlos directamente, química o físicamente,
Y dijo que solo en no sé cuántos años, como gracia, habían llevado el caso de un hombre porque era un enano, que la mujer era una gigante y que cada vez que le daba una torta, el pobre hombre volaba. Y que venía cada 2 por 3 con la cabeza abierta y claro, dice, el único caso, y lo contaban como anécdota. ¿Eso cómo se puede permitir hoy en día en un foro que se supone que tiene que ser objetivo y contar todo lo que hay, lo bueno y lo malo? Pero no solo, ya te están teledirigiendo, ya desde la universidad te están teledirigiendo hacia dónde tienes que ir. Es una cuestión de educación también. Claro, pero es que la educación, es que todas las facultades... No, esto es una cuestión de voluntad política de cargarse esto. Y De poner todas para maneras, ello- yo también, mira, hay una cosa que tengo plena confianza que creo que va a suceder. Al final, la sociedad va avanzando, se producen los cambios, queramos o no queramos. Y resulta que muchas de las mujeres que cuando se instauró esto denunciaron, ya empiezan a tener hijos varones en edad de merecer y con mujeres que serán posiblemente como la que sería la suegra. Entonces, ahora empezarán a a echarse las manos a la cabeza. ¡A mi hijo! Pero ¿cómo han denunciado a mi hijo? Entonces, estas mismas que han puesto el grito en el cielo para que esto llegue hasta donde ha llegado, y te digo, bajo mi punto de vista, ya no es lo mismo que hace unos años, van a poner el grito en el cielo para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque básicamente, y tienes toda la razón del mundo, es una ley que es injusta. Y las leyes injustas se pueden mantener cierto tiempo, pero cierto tiempo. Y eso, vamos, es una esperanza y estoy convencido que va a suceder. El cierto tiempo va para largo, porque si llevamos 11 años y cada vez va peor... Pero Fernando, es que en España no ha cambiado la política. Que vi que va a Ya, bueno, el bueno. poder el PSOE que el PP. Pero 11 No, años a lo y largo el de que una esté, sociedad no es da mucho igual. tiempo. Y el que esté, tampoco. porque el tema de violencia de género, da igual el partido esté, como es políticamente incorrecto hablar de él, te lo van a adjudicar siempre el lado sexista. No, ya una vez que ha entrado Da igual la quién historia esté. en vigor da lo mismo, porque ahora el PP lo que se le ha ocurrido, Mientras te diga la vía rápida, gobernando el denuncia. PP, es que Pero hombre que esté imputado, que sea condenado, no se le puede dar la custodia de los hijos. Y digo yo que qué tendrá que ver que tú, incluso vamos a efectos dialécticos, suponer que seas un gran cabrón y un gran maltratador, para que con tus hijos seas un duque. No tiene nada que Pero ver. si usted tiene un imputado en su partido y puede ser diputado, por favor, ese que no me lo toque. Bueno, ese no. El niño que no lo tenga, pero mi muchachote que está ahí, Bravaquero. que no me lo toquen. Chema, ¿alguna puntualización más? Sobre esto sí, yo cualquier cosa que Vale. sobre el tema de educación, pues Cinco. avanzaremos. No, bueno, yo la verdad que soy un poco lego en el mundo del judicial, pero sí percibo lo que has dicho tú que no... Fausto. Yo también creo que esta ley nace al socaire de una cierta Ideología. tendencia y de una voluntad de deconstrucción de una sociedad tradicional amparada con la familia como pilar, ¿no? Creo que sí hay una voluntad de cuestionar la familia y ahí Zapatero es el artífice y él pretende exportar esta ley en Europa y no la compran. O sea, ese fue un patinazo que este hombre pegó, ¿no? Porque él pensó que estaba con su visión adanista de la vida, que él era el que iba poniendo el nombre. Esto es un tucán y lo llamaré tucán, esto es un río y lo llamaré río. Y nadie sabía hasta entonces que eso era un tucán y que eso era un río. Entonces, el complejo de que él era el primero en todo, pues quiso esta ley llevarla al Parlamento Europeo y no se la compraron por lo tendencioso y lo sectaria que era, ¿no? Pero esta ley, en efecto, yo creo que nace de un lobby. Nace de un lobby feminista, que ese lobby, a su vez, pues digamos, es feudatario de una serie de tendencias que están en boga y tal, pues de la misma manera que el lobby gay, que es otro tema, pero que daría para hablar ciento y la madre, ¿no? Entonces Zapatero, en un momento dado, se hace preso de este lobby, ¿no? Curiosamente, la demonización de los maltratadores no afecta a algunos notables maltratadores como fue Chusito Eguiguren, el secretario general del Partido Socialista en el País Vasco, que le pegó a su mujer con un zapato y tal, ¿no? Y ese tío siguió siendo lo que siguió siendo, vamos, hasta que luego la han relevado, pero por otros cauces, pero ha estado años como maltratador consumado, con sentencia firme y sin embargo representando al PSOE. O sea, que el PSOE tenía que haberle desterrado las tinieblas exteriores
y no lo hizo, ¿no? Sin embargo, Tony Cantó, que se permitió hablar de las denuncias falsas, pues le cayó todo el peso del lobby feminista y tuvo que hacer un mea culpa, y porque es guapo y porque está en esta, y a él se lo perdonaron, porque al juez Ismael Serrano a ese le cayó, vamos, le cayeron hostias como panes hablando del Román Paladino, ¿no? Pero bueno, yo realmente percibo que esta ley, creo que también es cierto lo que has dicho tú, se irá perfeccionando con el paso del tiempo porque las injusticias han sido clamorosas. Yo en mi caso en concreto, tengo un hermano que fue agredido por su mujer. Mi hermano, bueno, pues yo es un poco de mi misma estatura, con lo cual no somos grandes en cuanto a tamaño. Acababa de ser operado de un tumor de colon, de un cáncer de colon, y tenía una colostomía, lo que es una bolsa exterior. Y eso pues te hace, de alguna manera, de hecho él cobra una pensión por, bueno, pues por una incapacidad. Por una incapacidad, exactamente. Eso le inhabilita a hacer esfuerzos, a pelearte, a tal, porque esa válvula puede reventar y tú te desangrarías y tal por ahí, ¿no? No, pues la mujer le metió una pata en los cojones, él se fue a denunciar, la denuncia no fue admitida, pero sí la que ella le contrapuso a él. Entonces, bueno, esto es un caso, yo me acuerdo que esto en la Vele, en este entonces yo trabajaba en una dependencia estatal y había una funcionaria, muy feminista ella, a la que yo le conté que mi cuñada había pegado a mi hermano, y ella se rió, como diciendo, pues algo habrá hecho. Y tal, ¿no? Entonces este es la doble moral que apestosamente destila este rollo. No sé si pasará mucho tiempo o no, pero en el camino se han quedado un montón de tíos. Y todavía hay mucha gente viviendo en camping, en el bar de un amigo, y en condiciones absolutamente inhumanas. Y se quedarán, ¿eh? Yo lo veo a medio o largo plazo, no lo veo a corto. Ya. Yo no he hecho ese acuerdo. No, yo termino. Fausto y luego Chema. No, yo muy rápido nada más. Y es decir un poco lo que ha dicho Chema, que bueno, que dentro de este panorama tan negro, al final todo esto es una cuestión de sentido común. Y de todo lo que nos ha contado Fernando, y de todo lo que todos tenemos así un poco asimilado de lo que leemos y tal, esto va contra el sentido común. Y estoy de acuerdo contigo. Y mira, voy a citar dos casos. Uno, el portero de mi casa, donde vivo actualmente, que ya no es portero, claro, porque os cuento, tenía la vivienda en el propio edificio. Con lo cual, porque tal que lo decíamos todos, la zorra de su mujer, sí, no, te insisto, que estamos en... Le recuerdo que se está grabando esto para que... Vale, ¿qué lo vamos a hacer? La raposa. No, cuando eso sí, la vulpe. La vulpe. No, le denunció, pues claro, lo primero fue llevárselo, tal, pero claro, le mandaron alejarse del domicilio conyugal. Pero claro, es que su domicilio estaba a 3 metros, la garita de portero a 3 metros del domicilio conyugal. Con lo cual perdió el trabajo. Se volvió medio tarumba y tuvo suerte de que los médicos de La Paz, porque estuvo en psiquiatría de La Paz 3 meses, en La Paz jamás te tendrán en psiquiatría hospitalizado más tiempo de cierto periodo. Empezaron a tirar del hilo, hubo psicólogos, llamaron a las niñas, oye, vuestro papá pegaba a mamá, un psicólogo, a una cría de 8 años, le saca hasta la guitarra renegado, porque les iba a preguntar. Y claro, eso luego fue el juez. Y claro, bueno, pues aquí ya se acabó, ahora está de portero en una finca de la calle Paralela y todo este tema, lo cual quiere decirse que en este caso hubo suerte, pero el calvario que tuvo que pasar este muchacho fue otro. Y luego otra cosa, abordando un poco lo que tú dices, no sé si habéis leído hace poco lo que ha habido con Dolce y Gabbana, insignes homosexuales italianos que se dedican a hacer ropita. Bueno, he dicho homosexuales, y otro homosexual inglés que se llama Elton John, que toca teclas y tiene niños. Sí. Entonces, bueno, le han puesto a parir, han demostrado que creo que funciona, es un rollo. Y Ricky Martin, uno que decía que estaba liado en tiempos con cierto entrenador famoso. Que me lleva a Colonia, el entrenador. Sí. Entonces, bueno, pues ese también se lo estoy diciendo, que lo que estáis transmitiendo es un mensaje de odio. Y estos tíos lo único que han dicho es que, mire usted, nosotros somos homosexuales, pero creemos que un niño tiene que nacer de una madre bien con un padre y no ser un niño químico.
que no es más que una postura. A esta postura se le acusaba de ser una postura propagadora del odio. Ese es otro elemento, otro concepto con el que hay que andar con un cuidado horroroso. Porque aquí, en el momento, de la misma forma en que, como digas tú, joder, Pepi, no me pongas esto aquí, coño, no me estorba. Me has maltratado psicológicamente. Ahora, en el momento en que yo digo lo contrario de José María, José me dice, tú es que me odias. Que no me lo dice. Pero bueno, vamos por ahí. Entonces es curioso. Han recibido una carta de una asociación de gays norteamericanos. No son gays norteamericanos, son hijos de gays. Entonces, unos cuantos que están haciendo lobby en Estados Unidos, donde estas cosas se hacen, y nadie le pasa nada, diciendo, hacéis bien, no cedáis. Nosotros somos en Estados Unidos somos la primera generación de hijos de matrimonio de este tipo, y decimos lo que vosotros. Con lo cual, cabe pensar, con un poquito de optimismo, decir, vamos a irnos a gusto a la cama hoy. Y, no, es verdad, cabe pensar que esto irá revirtiendo. Pero mientras tanto lo que está cometiendo, aparte de injusticia y demás, es un atentado contra el sentido común, joder. ¿Está claro? Estás muy al día en el mundo hoy. Yo es que leo mucho. Y mira, ha habido un caso reciente, un caso muy famoso. Joder, macho, entre camaradas te veas. Tiran con pluma. Tiran con pluma. No, Y Madonna se ha metido también con estos dos, sí, por el mismo tema. Claro, no, es que además había otra cosa que me estaba acordando de lo de la famosa, claro, también depende de con quién te metas. El famoso caso de la Lidia Bosch. Es que esa es la que levantó. Claro. Esa es la que levantó la liebre. Amigo, pues se metió con un mal enemigo. Porque el otro tenía detrás a lo Purley. Tenía detrás que el tío tenía pasta. Entonces le ha estado dando, le ha hecho retroceder y le ha mandado al exónero. Nada, fuera. Y no me cuentas que le he metido mano hasta a la hija mayorcita tuya. Al final yo entiendo que el sentido común debería acabar imponiéndose. Lo que pasa es que luchar por la justicia, defender la justicia, luchar por imponerla, aunque su triunfo debe ser y quien dice la justicia dice el sentido común. Pero como él ha dicho, mientras haya votos y haya subvenciones, No, claro, no se va a acabar. Claro. Acabarán los hijos que han sufrido el calvario. Ellos serán los que en un momento determinado dirán, oye, macho, vamos a ver, yo quiero pensarlo también, O sea, hoy he venido con... Chema. Sí, yo, una cosa solamente apuntar, estoy absolutamente de acuerdo con los tres, respecto a cuál es el objetivo que tuvo el ilustre Zapatero, sí, que es una de las formas, pues bueno, pues de desmembrar lo que es la sociedad, lo que es el país, y claro, atacar la unidad del Estado, atacar la familia, y a partir de ahí ya hemos roto los dos pilares esenciales y hacemos un país de membrillos, y luego ya pues metemos todo el tema de la ley homosexual, rebajamos el nivel de la educación, y al final pues eso, votos, y me perpetúa. Y es cierto, yo tengo plena confianza en lo que también has apuntado tú, del tema del sentido común, y si no del sentido común, a veces lo que es la práctica. Y cuando al final una ley es injusta, acaba por derogarse. Puede ser 10 años, que es puede ser mucho, realmente creo que lo que es en términos históricos es poco. Es poco, ¿por qué? Porque tiene un apoyo, pues estos lobbies que habéis referido, el tema económico que es fundamental. Y todo lo que conlleva. Es decir, no cobra igual un funcionario en un juzgado de violencia. No, cobra mucho más y trabaja menos. Estas son cuestiones que la gente no sabe, pero es que es cierto. Entonces, retirar todo este sistema pues va a costar trabajo, pero al final no va a quedar más remedio. Y el verdadero problema es que por el camino quedan auténticos dramas. O sea, y habéis contado, yo tengo casos reales con nombres y apellidos que son verdaderos dramas, pero dramas de verdad, dramas hasta el punto que llegan a suicidios. Pero eso al final dice, bueno, yo me he muerto, dejo de sufrir. Pero lo que es sufrir en vida y lo que es un señor que ha tenido, un señor o una señora, también lo hay al revés también, aunque parezca que no, lo que es destrozar una vida, el esfuerzo de muchos años, romper una familia, una ilusión, pues claro, pues no es que se suiciden, es que el problema es el señor que empieza a dar vueltas por la calle, porque no tiene otra forma. Y una última cuestión, para ser justos, aquí no pensemos que el tema de la violencia de género
con el tema de la agresión que tú contra de tu hermano, si tu hermano denuncia y el policía no se la coge, pues es una mala praxis del policía. Y hay una cosa que hago siempre cuando voy al juzgado a defender un tema de familia y de violencia de género, y cuando se han cascado los dos, automáticamente lo que pido es que la mujer se le tome declaración como imputada. Porque está igual de castigado y tiene la misma pena si el hombre, en agresiones, no en amenazas, si un hombre amenaza a una mujer es un delito, si una mujer amenaza a un hombre es una falta. Pero si se cascan los dos, causan lesiones o no, es un delito para los dos. Incluso con familiares, quiere decir... Pues esto no fue lo que le dijeron. Bueno, pues sería una mala información, pero vamos, el Código Penal está ahí, si coges el artículo, lees y es así, está castigado, ¿eh? De verdad, no, pero sin ningún género de duda. Entonces yo digo, ¿te ha pegado? Pues que se le tome declaración como imputado. En el momento que va lo dejo como imputado, porque no tiene obligación de declarar, ¿qué suele suceder? Acaba el asunto en empate. No declara ninguno y todos para casa. Quiero decir que a las mujeres también las condenan por agredir al marido. Y yo invito que si conocéis algún caso, que le animéis, que no pasa nada. Por cierto, y la última cuestión ya termino. El tema mío, después de todo, lógicamente resulta suyo. Ya no hablo más. Y no me defendí yo. Con referencia a lo de los suicidios, yo tengo un caso, pero no un caso vivido. Es que era un amigo mío, compañero de juego directo. Una bella persona, trabajaba en la empresa de la Guardia Civil, era persona normalita, de lo más corriente. La casa suya, porque venía de sus padres, no tenía la mujer, una hija de mala madre, y además con todas las de la ley, y además lo explico, es decir, no le pongo el calificativo. Hace que no se llegue a divorciar, pero logra que se vaya de casa, ella se va con la hija a vivir a casa del querido, la casa cerrada, viviendo en una pensión de mala muerte, ganaba unos, creo que eran 700 y pico euros, 100 y pico mil pesetas, la mitad se lo llevaba para la manutención de la hija y parte de la mujer, la casa cerrada, porque ellas vivían con él. Ella tenía un trabajo que no declaraba y se terminó suicidando. Y además se tiró, eso me lo he comido yo, se tiró por el puente de la Cea. Tuvo la mala suerte de que se cayó, se quedó medio vegetal y le desconectaron a los 15 días porque se quedó reventado por dentro. La muy hija de lo que ya sabemos, el mismo día que se murió, se fue a pedir la pensión de viudedad, y eso que estaba en proceso de separación o de divorcio, hablo hace como 20 años, y como el teniente coronel de la Guardia Civil conocía la historia de este hombre, que era súper tranquilo y súper buena persona, le dijo que se abriría una cuenta a nombre de la hija hasta que tuviera 18 años, y que cuando tuviera 18 años se le daría el dinero no a la madre, sino a la hija, que si demostraba que necesitaba para comer, le darían parte, pero que no iba a administrar bajo ningún concepto Y claro, hace 20 años la Guardia Civil era la Guardia Civil, no es hoy en día, que un teniente coronel te ponía las pilas y aquí la madame se acojonó. Pero es muy fuerte que el mismo día que se acababa de morir ya estaba pidiendo el dinero en el con una casa cerrada y malviviendo una pensión de mala muerte en un cuarto. Es que aquí ha llegado el punto donde un extranjero o una extranjera denunciaba y automáticamente conseguía la subvención. No, la nacionalidad no. No, la subvención de 400 euros. No, pero aparte de eso, el permiso de residencia, con lo cual yo conozco asuntos, bueno, claro. Conozco asuntos donde extranjeros se ponían de acuerdo para denunciar y una vez que conseguía ya su residencia, luego cuando llegaba el momento del juicio no declaraba. Con lo cual, como no declaraban ni podían proceder a la lectura, pues esto acababa en nada, pero la señora con la residencia. Y lógicamente con la y la subvención que les pagan 400. Y eso es de las cosas que estaban por aquí, la subvención. Y desde luego a la hora de dar viviendas de protección, pues tiene y cayeron, hace 2 o 3 años cayeron varias mafias, sobre todo por Levante, Alicante, Almería y tal, dedicada a ponerse de acuerdo extranjeros, normalmente marroquíes y del norte de África, que denunciaban los malos tratos para cobrar la subvención. Luego venía la recuperación familiar y directamente de esos cayeron, y además cobraban 400 y pico
aparte de comida, vivienda y demás historias. Y que se probó que era mentira, que es que lo organizaban para cobrar todo. Además es que nosotros partimos de una cosa que habéis referido y que es perversa, y es el hecho que la Fiscalía General del Estado dio órdenes, no sé si la mantienen a fecha de hoy, pero dio órdenes que cualquier denuncia de violencia que pusiera una mujer, automáticamente tenían que detener al hombre. Pero bastaba con que dijeses, no es que me ha llamado mi marido por teléfono y me ha dicho que me va a matar. Y automáticamente iban a buscar al hombre y se lo habían detenido. Esto que no dejaría de ser una falta. Una falta. Si, aun en el supuesto que se probase y provocaba la detención, no las 72 horas, porque normalmente al día siguiente lo ponen a disposición judicial. Y entonces, ¿qué sucede? Eso ha provocado también lo que es la situación de abuso. Es decir, si el Ministerio Fiscal, que depende en el momento, esa orden la dio cuando estaba Zapatero, no sé si era con el Pumpido, yo creo que sí era con el Pumpido. Seguramente. Pues claro, esto es lo que está provocando... Fue nefasto para estos temas. Sí, lo que está provocando es que la gente haga un mal uso de una ley que ya de por sí era mala e injusta. José Luis. Bien, aquí, sobre lo que tú has comentado de Dolce Gabbana, lo que dice ese lobby es que los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre. Porque si no tienen ese padre y esa madre, quedan traumatizados de por vida. Entre otras cosas, vamos, a grosso modo, quiere decir eso. Bueno, una palabra que aquí no ha salido y que está muy de moda y que mueve todo este contubernio es el empoderamiento de la mujer. Hay conferencias, hay grupos de acción con el tema este del empoderamiento, es todo un mundo, el empoderamiento de la mujer, solo de la mujer. Las mujeres nos empoderamos, las mujeres tenemos que estar empoderadas. Es una palabra que está muy usada actualmente y que es... Sobre esto, sobre los daños que sufre el hombre, ya no son solo eso, sino queda fichado, queda con unos antecedentes penales y policiales. Queda marcado de por vida. Queda marcado. ¿Y por qué queda marcado? Porque no es igual el que se ha llevado de ahí de la esquina del bar de las esquinas la caja de las fragaperras que un hombre que dé malos tratos a una mujer, tal y como está visto este tema. A la hora de buscar un trabajo, a la hora de cualquier subvención, a la hora de cualquier cosa, a la hora de reclamar sus hijos, a la hora de muchas historias, ¿no? Los daños familiares que se le ocasionan a ese señor. Familiares respecto a sus padres, a sus tíos, a sus... Hoy en día, yo este fin de semana pasado, bueno, este fin de semana no, viernes, sábado, domingo y lunes, junto con unos chavales con 20 años, de convivencia directa. La palabra que había de su boca respecto cuando tenían un conflicto con una dependienta, con una historia de por donde nos movíamos, con una mujer, esta es una malpega. Chavales de 19 y 20 años. Uno tenía 19 y el otro tenía 20 años. Esta es una malpega. De cachondeo, de jijiji, sí. Pero que eso es la espuma sí. Del caldo que hay. ¿Vale? Entonces, eso... Luego están las organizaciones feministas que hace unos años, yo tengo un amigo que fue denunciado por su mujer 18 veces hasta que el juez le dijo a la mujer: señora, la próxima vez que la vea aquí la mando a la cárcel. Así fue, ¿eh? Que era una profesional, ¿no? Las ONG feministas que gestionan estas cosas promueven, porque yo lo sé por este hombre, el buscarle la ruina a su ex marido, a su ex pareja. En este caso eran pareja, de hecho, vamos. Luego, ¿quiénes son los beneficiados de todo este contubernio? Los primeros, los jueces. Abogados. Abogados, entre comillas, que son abogados que viven de este cuento.
que es que ganan mucho dinero con este cuento. Pero los jueces no. Los jueces lo que no quieren es pillarse los dedos, que es diferente. Cuando te meten las medidas de prevención y demás, porque yo se lo he oído a la policía, lo que no quieren es que a las 2 o 3 semanas, por haberte dejado a ti libre, salgas en primera plana que he matado a fulanita o que le ha dado 2 tortas. Entonces, justos por pecadores, pero es que aquí los justos es la mayoría, es al contrario. Entonces, ellos no se pillan los dedos, entonces no es un beneficio, es que no vayan contra su carrera política si luego quieren subir en el escalafón. La cantidad de... La hacen en prevención, pero en prevención de ellos, no en prevención Yo del creo que otro. en el fondo tienes razón, porque un juez lo primero que tiene que aplicar es la ley, segundo tienes que ser valiente, porque si tú no eres valiente lo que no te puedes poner es una toga. Por lo menos Sí, implicarte. no, pero es una realidad lo que tú dices. Es porque, un miedo. No, es que claro, dices, bueno, es que tiene miedo y ciertamente, o sea, ha habido jueces que claro, los han puesto en el pedestal, pero... Y cuando han tenido, yo me acuerdo de una jueza que era Raimunda de Peñafort, Sí. Lorente, que ha sido muy famosa, fue jueza De infausto Cana- recuerdo. de infausto recuerdo, De infausto y no- recuerdo. pero no era mala gente, lo que Pues pasa esa es lo que hizo el articulado de la Sí, ley, sí, ¿no? sí, participó además, fue la jueza la de violencia número 1. La tía era una fanática. Totalmente. Era una fanática, Una o sea, yo he feminazi tenido, la llaman, ¿no? sí, feminazi, yo he tenido trifulcas con ellas, pero mundiales, porque además es Terrible que la señora. la tía reprendía, yo decía, oiga señoría, que la reprensión no es una pena que establezca el Código Penal, trate bien a mi cliente porque me levanto y me voy ahora mismo, le pongo una denuncia, o sea, las sentencias mundiales. Murió de cáncer, sí. Cerebral hace no mucho. Sí, hará un par de años. Que tenga la misma tranquilidad ahí a donde esté que ha dejado. Pues ha hecho un daño tremendo y yo personalmente me parece que era una buena mujer, pero con el tema esto yo no sé si estaba envenenada o la debieron Pero pegar. sería buena mujer en su casa, ¿no? No, sí, no, vamos a ver, como jueza no, salvo el periodo este que estuvo de violencia, que luego se quitó además, estuvo en otro juzgado y ahí... Y esto lo que trataba de referirme era de los puestos, por ejemplo, de juez que salen con estas historias, del ascenso, sí, hay otros Sí, pero en jueces. violencia de género sí, pues la mayoría son mujeres. Bueno, Esa es otra. da igual, mujeres, Porque es que vas a ahí un no juez de entro derecho y en- resulta yo no que entro en el sexo. juezas, secretarias, el único hombre que veías muchas veces, y además tú lo sabrás, en Madrid toda hay la más Castilla. jueces, en Madrid hay más jueces de violencia hombres que mujeres. Lo Pues siento, ahora mismo, ahora mismo. Yo al menos ahora entre mismo los de sí. instrucción y cuando empezaron estos, ahora claro, yo te hablo cuando se creó que era uno solo. Claro, no, Eran todas mujeres, Sí, y sí. tú entrabas ahí Dejadme y que el termine único, y- ya no, pero lo que me refiero, el Ujier es el único hombre. Y claro, tú imagínate que entras a un juzgado de violencia de género y ves todas mujeres en el estrado Y el y tú imputado. dices, Dios mío, llevarme ya, ¿no? ¿Para qué me vais a juzgar? Llevarme ya detenido, porque Claro, es que- una vieja reivindicación. solo, sabiendo que son solo la todas del impresión palo. ya te ha ¿sabes? cojonado O sea, vivo. que es que No, esto es una vieja reivindicación. O sea, que las juezas de violencia de género sean chicas, igual que los ginecólogos también. No, pero no la jueza, la Es que ahí secretaria. está, ahí está la aplicación de la palabra empoderamiento. Sí, pues había sacado el libro que Luego, tenía- las asociaciones, ONGs, asistentes sociales y las mujeres, las últimas de la pirámide, que son los que se benefician de este. ¿Quiénes son los damnificados? Pues son los hombres, los niños, que pagan un alto precio de estas historias. Los niños y digamos aquí también las niñas, para que quede claro. Porque Así es que no, yo no Ya, hablo... no, ya lo sé, yo pero- tampoco, pero creo que conviene aquí también hacer decir, los niños y las niñas también. No, lo digo. Como lo de los miembros y las miembros. No, si estoy de acuerdo con José Luis. Lo que digo es que aquí sí conviene dejar claro, porque claro, como esto es de género, no mire usted, esto hace daño a todos los géneros, escrito entre comillas. Y los familiares del hombre. Y ahora os voy a contar un caso de un señor, amigo mío, abogado de psiquiatra, abogado de la Rota, y terminó pegándose un tiro, no se mató porque le entró el tiro por aquí, le salió por aquí, terminó ahorcándose en casa de su madre, en Rosario Pino vivía, y todo por culpa de sus mujeres y de los niños. Llevó un caso este hombre que me contó a mí, no me dio los nombres, evidentemente por decoro y por preservar la identidad de la empresa, de un arquitecto que su mujer manipulaba a la niña para que le dijese al juez que le hacía felaciones, le mandaba a su padre a hacerle felaciones a la niña, y este hombre estuvo a punto de que fuera expulsado del colegio de arquitectos, de que se quedara en la más absoluta de la miseria. Le costó un montón de dinero salir a flote, se lo sacó este hombre a flote por las declaraciones, que luego trabajó con la niña
y se nos sacó las cosas, se las tuvo que grabar y se las presentó al juez, pero las pasó muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y un agricultor, eso es lo último ya que esto lo quiero decir, que está viviendo su ex mujer en casa de él, que no era de él, que era de su padre, que tiene a su novio metido en casa del padre de este hombre y que le está diciendo que quiere la mitad de, claro, de los bienes que tiene este. Entonces, esto yo lo que veo tal y como... A mí esto me encabrona mucho, ¿no? Porque yo he pasado cosas de estas y bueno, pues he sido un damnificador. Que aquí, si lo pelas todo, queda matar, cumplir y absolver. Es una lección... Vamos. No, bueno, yo, o sea, yo es que, o sea... a lo mejor es una conclusión, perdona que sea así de a veces- bruto y de tal, pero yo creo que si lo pelas todo... Claro, pero es que a veces dices, bueno, es que este tío, o sea, Y otra cosa. ha matado a su mujer y luego se ha suicidado. Y es que, o sea, realmente llegas a la conclusión de decir, bueno, yo me voy a suicidar. Eso lo tengo claro, pero tú te vienes conmigo al infierno. Tú te vienes conmigo al infierno, nos vamos los dos juntos. José Luis, ¿has terminado ya? Sí, sí. José María, por ir ya terminando. No, yo quería preguntar, ¿la denuncia falsa qué delito es? O sea, no tiene ningún delito, o sea, se demuestra que ha falseado en la denuncia al marido. Hay un artículo, que es el 457 del Código Penal, que castiga al que denunciara unos hechos que se han constituido delitos, que son falsos o a sabiendas de su falsedad. Sí. Está tipificado. Pero el Pero problema... esto se pone en práctica con estas señoras que denuncian A ver, falsamente. normalmente no se pone en práctica ni en los delitos estos de violencia de género ni en ningún otro delito, y es una lástima que el Ministerio Fiscal en la mayoría de las ocasiones sabe que determinadas denuncias son falsas, porque tampoco ni tienes que ser jurista, lo que decía Fausto, aplicas un poquito de sentido común y las cosas pues huelen por el olor, dices, mira, esto que se nota que es falso. Pero bien por exceso de trabajo, y en muchas ocasiones la culpa la tenemos los propios abogados. Esto que decías tú, lo de la vivienda y tal, eso te coge un abogado en condiciones y te lo trabaja y lo va a sacar y le van a echar de la casa a la señora sin ningún género de dudas. Tardará un mes, 2 meses, un año. Y yo te digo que sí. Y en el tema de las denuncias, sí, te digo que sí, Y en el tema de... Que sí, seguro. Y en seguro. No, hay que perseverar, claro, tienes que trabajar y a lo mejor te dicen que no, pues lo seguro, pero al final lo sacas. Y el tema de la denuncia falsa, en ocasiones, ya que el fiscal no lo hace, pues coge el abogado y puede denunciar. Pero hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo, que eso le cuesta dinero, el caso de la chica, el caso de la chica que dijo que la habían violado a la salida de una en Málaga, en una feria, que 5 tíos que eran gitanos y tal la habían violado, y luego ella se presentó en la policía y tal, y vio que es que en realidad ella había consentido una relación con ellos y tal, pero ellos fueron para adelante. Sí, y seguramente yo no sé lo que habrán hecho ahí. Y yo por lo que escuché ahí, a lo mejor eran profanos, los que daban la en el telediario y tal, decían, a esto no les va a pasar, a esta chica no le va a pasar nada. Es que lo de la prensa es otra historia, pero es que vamos a saber si al final esta gente que está en prisión pues haya denunciado, y lo que haga la fiscalía pues en ocasiones pues es que no se mojen, eso es verdad. Pero Vamos mucha a culpa que acabe José María. Yo una vez en una tertulia, donde había varias señoras o señoritas, me permití el lujo de decir que la violencia, quien había generado en este país violencia, habían sido las mujeres. Porque a mí quien me pegaba con la zapatilla era mi madre, no mi padre ni me tocó en la vida. Y entonces en las mujeres, las madres, porque estaban hasta los cojones de sus hijos, porque estaban todo el día con ellos, por lo que fuera. Pero quien me sacudía a mí era mi madre y a mis hermanos. ¿Quién generaba la violencia? ¿Quién generó la violencia? Claro, casi me tuve que ir, claro. No me pegaron de nada. Entonces, claro, es que ahora decimos, no, es que, claro, las mujeres son intocables. Son las más listas, las más altas, las más guapas, las más tal. Y los zapatillazos no las hemos llevado nosotros. Yo tengo el culo, bueno, no sé, ahora ya no, porque ya soy mayor y claro. Y entonces, claro, o sea, nadie se acuerda de eso. O sea, nadie habla de la violencia que generaba la mujer, la madre en este caso,
aunque hay maridos muy hijos de puta, que eso de verdad habría que fusilarlos, pero coño, vamos a ser un poco, por lo menos, consecuentes con lo que hemos tenido en este país. Pero fíjate, José María, bueno, perdón, ¿ya se acabó? Sí, ya he terminado. No, es que ya cojo el... Y ya, sí. Y ya, si os parece, si no hay nada más, cerramos con Fausto. Recojo el tema de José María, aunque iba a decir antes, aunque lo que planteaba yo era otra cosa y lo hago a continuación. Fíjate que es el tema, que eso que dices, era la madre. Y aquí, la embestida es, entre otros, contra el concepto madre. Claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Es decir, que aquí subyace algo más que la decisión de un tonto helada que está en León. Ahora he decidido yo que el mundo. Que decía, como decía aquello de la tierra no es de nadie, la tiende hacia el viento. Era una cosa que dijo un jefe indio de ahí, de los Seattle, que eran unos indios de ahí, que los americanos se tronchaban. No, efectivamente. No, yo lo que quería dejar claro también un poquito aquí, que yo creo que somos todo gente con sentido común, gente normal, sabemos que hay tíos muy canallas. Sabemos que hay tíos que merecen la horca 1000 veces. Sabemos que todo esto lo sabemos. Y aquí al final lo único que se plantea es decir, sí, oiga, justicia. Justicia. Y que no me vengan a contar lo de las discriminaciones positivas. Porque no. Que no venga nadie a contar. Usted tiene una denuncia falsa y va y se la busca. Y aquí lo que hay que hacer también con lo del empoderamiento que decía José Luis, que es un palabra muy traído. A todo el mundo hay que empoderar aquí, ¿sí? Yo soy a la mujer. No, a la mujer y empoderar también a los gays y a los... Sí, exactamente. Efectivamente. Y a los políticos. Yo lo que creo Esos hay que empalar. Yo cuando trabajaba en el banco había apoderados, pero apoderados no había de nunca, ¿no? Que era el que firmaba. Pero bueno, no, el tema del hijo de macho, cuidado. Vamos a ver, aquí se está atentando contra el sentido común. Aquí, además, con esta ley, que es bastante inane, injusta, está demostrando que no sirve para nada. Esta ley no está, está basada en el castigo, yo creo. Vamos a castigar, y además en el castigo antes de que se produzca incluso el hecho, la prueba del hecho. Entonces, ¿qué nacional? Pues estamos basándonos en una ley completamente injusta, pues y no puede dar el servicio para el que está previsto. Pero ¿qué sentido común vamos a tener en este país? Si resulta que el Partido Socialista, después de tener todo lo que tiene en Andalucía, gana las elecciones, coño. La familia. La familia. ¿Pero qué sentido común tenemos en este país? No sé. Las subvenciones. Querías hablar las subvenciones y para terminar ahora mismo... Y la falta de coherencia. Las penas que están poniendo... Repetición. Las penas Alfonso Guerra y el González pasó lo mismo. Cuando se le pillaron los escándalos al hermano de Guerra, las casas, las juergas y tal, salieron reelegidos y reforzados. Esto es una repetición de la historia, es decir, somos un pueblo condenados a repetir. ¿Qué sentido común vamos a tener con esto de las violencias? Algunos por ahí a veces eligen al bueno, pero... A veces ha pasado. A veces ha pasado. Yo termino con una sola cosita. Lo que decías tú del sentido común. En ocasiones, difícil, porque no tenemos jueces que estén muy preparados, es la verdad, y la mayoría de ellos además no sabe derecho, pero alguno que otro todavía aplica el sentido común y si no, sigue las directrices de alguien que lo debe tener. Y lo digo porque las penas por el tema del delito de maltrato habitual o de maltrato esporádico, las penas que están contempladas es prisión o multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Actualmente en la Comunidad de Madrid lo que están poniendo los jugadores, salvo que sea una salvajada que le has pegado un navajazo, de decir lo que es que me ha dado una torta o que me ha dicho que me va a matar, están poniendo trabajos en beneficio de la comunidad, que además no se cumplen porque no hay sitios para cumplirlo, es decir, pero te queda el antecedente. Y una última cuestión, no sé quién apuntaba, me parece que eras tú, el tema del registro maltratador. Tú tienes unos antecedentes penales, transcurre un tiempo y los puedes borrar, o de oficio incluso el juzgado está obligado a borrarlo. Tienes antecedentes policiales porque te hayan condenado o no, te quedan unos antecedentes policiales, tú vas con tu resolución diciendo que se ha archivado o que ya has cumplido la pena y te los puedes quitar. A fecha de hoy, por lo menos, que supongo será una cuestión que sí debería modificar, hay un registro de maltratadores donde ahí vas a estar toda tu vida. En principio,
de por vida. Es Sí, decir, pero claro, porque eso, no puedes eso la demostrar ficha te la que ya quitan. no eres Pero lo de las huellas de la Guardia Civil en Plaza Castilla y lo de la policía, que eso no se desaparece nunca. Porque eso era el mismo rollo que en los centros penitenciarios, las famosas listas no sé qué, sí, la que huella- no existían legalmente, pero existían. Pues yo tenía un profesor que era el psiquiatra de, no sé si era Calameco o de Meco, y decía que esas listas existían. Claro, Y legalmente no existían. Pero las listas de los presos conflictivos que iban de cárcel en cárcel, Sí, pero las por lo menos listas no B te lo van a negras poder- existían. no te lo van a poder poner en un atestado. No, para pero saber cuando que- entras te están viendo y dicen, ya sabemos quién eres, al modulito X. De hecho, cuando tú vas a prisión, la gente que es reincidente, cuando va a prisión, si el primer ingreso es, por ejemplo, en el año 1984, tu NIS, que es el carnet de identidad, digamos, de los presos, va a empezar por 1984, que ya te va a decir la primera vez que ingresaste. Si entras en 2014, pues empezará por 2014. Y eso ahí tampoco se quita nunca. Ya. Nunca. La referencia técnica. Pues yo creo, Fernando, si no tienes que añadir nada más, Muchas gracias por haber venido y, Siempre. a ti, y a vosotros por brindar vuestra casa. Pues chicos, muchas gracias por haber venido y os esperamos para la próxima. Gracias.